Señores y sí, señoras, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice el Eterno que todos los que creen en su nombre, todos aquellos que le reciben, Jesucristo nos da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios si aceptas a Cristo en tu corazón. Nosotros somos un espíritu, un alma, un cuerpo. Pero dice la palabra del Eterno que el polvo vuelve a la tierra donde fue tomado. O sea, la carne esto volverá a la tierra donde fue tomado. El alma estará en fuego. Tienes que librarla de la salvación, de la condenación eterna. Tienes que entregarle el alma a Cristo para que pueda gozar de la eternidad con el Padre. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu vuelve al Padre que lo dio. O sea que tú y yo por esencia somos espíritu. Nosotros somos un espíritu. Se nos ha enseñado que el mayor es la carne, es el cuerpo. Mentira del diablo. El mayor es el espíritu. El espíritu es mayor que el alma y que la carne. Pero a nosotros se nos enseñó que la carne era mayor. Y por eso es que hoy en día le damos más libertad, le damos más poder, más dominio a los deseos de la carne, a todo lo que la carne quiere hacer. Es la que supuestamente tiene control. Y desgraciadamente es así. La carne tiene control de todo. La mayoría, el 99% de la humanidad, lo que los domina es la carne. Pero no es así. En la eternidad, el diseño de nosotros somos espíritu. Nosotros somos un espíritu. Por eso tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos revele los códigos que escribió nuestro espíritu. Nosotros somos un espíritu que se nos prestó esta carne para legalizarnos aquí en la tierra. Se nos dio un alma para sentir. Pero en realidad somos un espíritu, porque Dios es espíritu. Y mayor es el espíritu. Y el espíritu el Padre nos dio a nosotros. Por lo tanto, sabemos que un espíritu puede hacer cosas sobrenaturales. Un espíritu puede andar en dimensiones sobrenaturales. ¿Por qué cree usted que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Por qué cree usted que Elías abrió las aguas cuando golpeó las aguas? ¿Por qué cree que Moisés dividió el mar? Porque estaba en una dimensión más allá, porque él estaba viviendo la realidad de la esencia que es espíritu. ¿Por qué cree usted que Jesús caminaba sobre las aguas? ¿Por qué usted cree que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Porque ahí estaba en la cuarta dimensión, en el espíritu. El espíritu de Dios se estaba moviendo sobre él en ese momento. Entonces usted y yo tenemos que entender que somos un espíritu, somos espíritus, que tenemos la capacidad, tenemos el dominio, la autoridad, el poder de hacer muchas cosas sobrenaturales. Tenemos capacidad de decidir cómo queremos estar. Hermano, pero ¿qué pasa? Que estamos pasando por un problema, una dificultad. Y la carne, como es la que le hemos dado libertad, dice, no, ponte triste, échate a morir. Y eso hacemos. Pero usted y yo tenemos la libertad, tenemos el dominio, tenemos el poder
para decir, a pesar que yo esté sufriendo, que esté pasando esta prueba, que me esté sucediendo lo peor de lo peor, pero yo decido vivir feliz hoy. Usted lo va a vivir, vive un día feliz. Pero cuando usted hace morir a la carne y le hace saber a la carne quién es el que manda es el espíritu, no la carne. El que manda es el espíritu, porque Dios es espíritu. Dice la palabra, los que le adoren, adórenle en espíritu y en verdad. Porque el espíritu fue hecho desde la eternidad. El espíritu sí sabe cómo adorar al Padre. La carne no sabe. La carne solo hace berrinche, pataletas. Pero el espíritu sí sabe adorar al Padre. ¿Cómo se adora al Padre? El espíritu sí sabe. Por eso dice la palabra de Dios que el Padre busca a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El espíritu conoce la esencia del Padre. El espíritu sabe cómo se adora a Dios. El espíritu sabe cómo sanar los enfermos. El espíritu sabe cómo se hacen los milagros. El espíritu sabe cómo se mueve lo sobrenatural. El espíritu sabe cómo hablar con los ángeles. El espíritu sabe todas las cosas celestiales, porque Él viene del Padre. El espíritu viene del Padre. Por eso usted y yo tenemos que saber eso. Hoy usted tiene que tener en cuenta, aprenderse, someterse aquí en esta cabecita que Dios le dio a usted, que mayor es el espíritu y que la carne tiene que sujetarse a lo que el espíritu diga. Punto. No es negociable. No es negociable. El que manda es el espíritu. El espíritu de Dios. Ese que Jesús dijo, yo me voy, tengo que ir a sentarme a la diestra del Padre, pero a ustedes no lo voy a abandonar. Yo les rogaré al Padre que envíe otro consolador en mi nombre, el cual es el Espíritu de verdad. Él los guiará y les enseñará las cosas que han de suceder. El Espíritu, hermano, el Espíritu de Dios es el que manda, el Espíritu Santo es el que direcciona, el Espíritu Santo Consolador es el que conoce el corazón del Padre, lo dice la palabra de Dios, punto. No es negociable, no está discutible con nadie. Si así lo dice la palabra de Dios, usted tiene que creerlo y punto. A Dios simplemente se le cree y se le obedece, punto. Dios te bendiga.